Ya se presentó la PlayStation 5 Pro, tan rumorada y tan filtrada que no fue mucha la sorpresa en cuanto a las especificaciones, pero sí fue sorpresa y para mal en los precios y en algunas ausencias. Aún así, lo que no te dicen es lo interesante que es esta nueva consola de Sony y que en cuanto a potencia es un auténtico hito, pero el precio justifica ese hito. Yo soy Ulter y en este Reloaded destriparemos la PlayStation 5 por completo, más allá de la presentación. Te explicaré a nivel técnico, pero de forma muy sencilla, todo lo que trae y lo que no trae esta nueva consola de Sony. Además, responderemos a la pregunta de si el precio es correcto. ¡Comenzamos! Desde el vamos, la presentación técnica fue muy decepcionante. Mark Cerny explicó las características de la PlayStation 5 normal, que por supuesto ya conocemos y analizaremos también más adelante en el video. Como apertura, la nueva consola mencionó los dos modos gráficos para ejecutar los juegos en la PlayStation 5, el modo Fidelity o calidad y el modo Performance o rendimiento. La diferencia entre ellos es que el modo Fidelity se enfoca en mejorar el apartado gráfico impactando en la velocidad de fotogramas o fluidez, mientras que el modo Performance mejora la fluidez disminuyendo la calidad gráfica. 3/4 de los jugadores eligen el modo Performance por sobre el modo Fidelity. Esto quiere decir que prefieren jugar un título a mayor fluidez. Con el fin de eliminar esa decisión, Sony decidió lanzar la PlayStation 5 Pro, la calidad gráfica que aspiran los desarrolladores del videojuego a la hora de crearlo, junto a la fluidez que desean los jugadores al jugarlo. Esa mejora de la PlayStation 5 Pro por sobre la PlayStation 5 Fat o Slim, y por Fat me refiero a la PlayStation 5 de lanzamiento, se enfoca en tres pilares muy importantes que son la GPU más grande, el Ray Tracing avanzado y el reescalado por inteligencia artificial. En cuanto a la GPU, Cerny mencionó que el aumento es del 67% de unidades de cómputo por sobre la PlayStation 5 normal. Además, esta nueva consola cuenta con un aumento del 28% en la velocidad de la RAM, lo que hace que esta PlayStation 5 Pro sea un 45% más rápida en renderizado. En cuanto al Ray Tracing avanzado, Cerny hace referencia a que este cálculo será el doble o el triple de veces más rápido en la PlayStation 5 Pro. Finalmente se presentó la tecnología de reescalado llamada PSSR, PlayStation Spectral Super Resolution, que analiza las imágenes píxel por píxel agregando más detalles a la misma y aumentando la resolución quitándole carga a la GPU. En cuanto a nuevas tecnologías que incluye esta consola, no mostraron nada adicional. Continuaron con juegos en donde se incluían estas nuevas mejoras y finalmente mostraron el diseño de la consola mediante un render con los precios incluyendo impuestos y con el letrero especificando que la base o stand para colocarla en vertical se vende por separado. Personalmente siento que Sony PlayStation se equivocó o perdieron una oportunidad de mostrar las novedades de esta nueva consola de una forma diferente y más atractiva. Además, hay mucha información interesante que no mencionaron en la presentación y que poco a poco se fue develando por medios periodísticos y especializados, pero no te preocupes, yo te contaré todo a continuación. Y para comenzar vamos a empezar de una vez hablando desde lo técnico, nos vamos a meter de una vez al lodo, haciendo por supuesto comparativas entre la PlayStation 5 actual que se encuentra en el mercado junto con la PlayStation 5 Pro que se va a lanzar. Aquí tienes al lado izquierdo la PlayStation 5 Fat Slim que actualmente se encuentra en el mercado y al lado derecho la PlayStation 5 Pro. Vamos a comenzar con el CPU, 8 núcleos, 16 hilos, arquitectura Zen 2, PlayStation 5 a 3.5 GHz, PlayStation 5 Pro a 3.85 GHz. Básicamente mismo CPU, pero la frecuencia es un poco más alta en la PlayStation 5 Pro. Ahora vamos a la GPU y empezamos por la PlayStation 5. 36 unidades de cómputo, 2304 Stream Processors o Shaders, arquitectura RDNA2 y va a 2.23 GHz. Mientras que la PlayStation 5 Pro tiene 60 unidades de cómputo, 3840 Stream Processors o Shaders, arquitectura RDNA3 y la frecuencia es de 2.18 GHz. Sí, aquí es donde más hay cambios y vamos a desglosar esto a continuación, pero vamos antes con la VRAM. Tenemos 16 GB GDDR6 en ambas consolas, pero hay una diferencia en la VRAM y es principalmente en el ancho de banda, ahorita lo vamos a ver. Y por último, la PlayStation 5 tiene Wi-Fi 6, mientras que la PlayStation 5 Pro tiene Wi-Fi 7. Este mejora la velocidad, mejora la latencia en la conexión y mejora la seguridad. Pero claro, para utilizarlo vas a necesitar un módem o router
router compatible con esta tecnología. Ahora hablemos de un término que en gaming de PC es muy común, pero en consolas quizá no tanto, es los flops. Esos también son llamados operaciones de punto flotante por segundo. Son básicamente una unidad de medida como metros o pulgadas, solo que aquí miden cuántas operaciones matemáticas complejas puede realizar una computadora en un segundo. En este caso nos ayudan a medir el rendimiento gráfico o la potencia gráfica teórica. Ahora, esos son los flops, pero los teraflops, que es un término conjunto por dos palabras, flops y tera, es una unidad que representa un billón. O también, si recuerdas las clases de potenciación en el colegio, se puede representar como 10 elevado a la 12. Sí, el 10 sería la base y el 12 sería el exponente de flops. Básicamente ahí teraflops es igual a un billón de flops. Esta unidad de medida nos va a dar una referencia y una comparativa entre la PlayStation 5 Pro que se va a lanzar y las consolas que tenemos actualmente en el mercado. Por ejemplo, la Xbox Series S tiene 4 teraflops, la Xbox Series X tiene 12 teraflops, que hasta ahora es la consola más potente de la historia. La PlayStation 5 tiene 10.29 teraflops y la PlayStation 5 Pro, como ves, está en blanco porque vamos a calcularlo a continuación, porque sí, todos estos números, estos teraflops se calculan, y eso se calcula con base a la información que conocemos, pero la información que conocemos, recordemos, fue filtrada ya desde hace meses incluso, que hasta ahora todo ha sido real. Entonces vamos a tomar esos datos como referencia para hacer este cálculo. Esta es la operación que se debe hacer para calcular los teraflops. El número de shaders o stream processors, que son 3840, multiplicado por la frecuencia en megahertz. Eso quiere decir que los 2.18 GHz de frecuencia de la GPU se van a convertir a megahertz, serían 2180 megahertz, y luego eso se multiplica por la cantidad de operaciones de punto flotante por ciclo. Cada shader o stream processor hace 2 operaciones de punto flotante por ciclo, por lo tanto se multiplica por 2. Luego lo que nos dé allí se divide entre 1.000.000. Este cálculo nos da 18.04 teraflops. Y sí, si comparas esta cifra con las otras consolas actuales es un montón, pero aquí hay un error. Y yo aquí quiero ser muy transparente y darles toda la información lo más completa posible y lo más explicada posible, para que también les sirva de utilidad y que no coman cuento de cualquier medio. Los medios especializados y los documentos filtrados dicen que tienen en torno a 33 teraflops. También eso tiene truco, pero ahorita vamos con eso. 33 teraflops es la cifra por ahora. Entonces empecé a investigar qué hice mal en el cálculo, porque esa es la fórmula que hay que aplicar, pero hay que tener en cuenta una variable que no tuve muy presente a la hora de hacer esta matemática o esta fórmula, y es la arquitectura. Mientras que la GPU de Xbox Series S y Series X es arquitectura RDNA2 y la de PlayStation 5 es RDNA2 a su manera, porque sí es un RDNA2 modificado o recortado que excluye varias de las funcionalidades que el RDNA2 nativo trae. Y sí, ya sé que hubo mucha polémica en el pasado en torno a eso, de que no es RDNA2, de que es RDNA 1.5, en fin, no me voy a meter en ese lodo ahora, pero tomémosla como RDNA2. Pues si viste las especificaciones y colocaste atención, esta nueva PlayStation 5 Pro tiene una GPU con arquitectura RDNA3. ¿Y eso por qué es importante? Bueno, porque RDNA3 incluye un concepto nuevo que es la dualidad. Se refiere a su diseño y gestión de las unidades de cómputo y la memoria. Para dejarlo sencillo, en RDNA2 te comenté que cada shader o stream processor hace 2 operaciones de punto flotante por ciclo. Por eso es que justamente la fórmula se multiplicaba por 2, pues en RDNA3 cada shader o stream processor hace 4 operaciones de punto flotante por ciclo, por esta dualidad. Eso es gracias a la optimización de esta arquitectura que permite mayor rendimiento por ciclo. Entonces en la operación hay que cambiar la multiplicación final, no es por 2 sino por 4 para RDNA3. Eso nos da efectivamente 33.48 teraflops. Y si lo comparamos con las otras consolas, sí, es más barbárico aún, incluso el triple del actual PlayStation 5, pero recuerda que te dije algo antes, esta cifra hay que tomarla con pinzas porque no podemos comparar arquitecturas directamente, es RDNA2 versus RDNA3. Entonces recuerden lo que les dije, RDNA3 hace uso del concepto de dualidad, es decir que en la teoría sí son 33.48 teraflops, pero en la práctica es la mitad. Dividimos ese 33.48 entre 2 y nos da 16.74 teraflops. En cuanto a la memoria, también hay una mejora comparándola con la PlayStation 5, como te lo dije. Se pasa de 14 gigabits por segundo a 18 gigabits por segundo. Eso no es capacidad, no es lo mismo que gigabytes. Esto es referente al ancho de banda. Hablamos de un aumento del 28.57%. Y para tener un dato más contundente de esa mejora, vamos a hacer esta operación. Velocidad
velocidad de la VRAM, que es en este caso 18 GB por segundo, por el bus, que son 256 bits en ambas consolas, y eso se divide entre 8, que 8 se usa para convertir el resultado de bits a bytes, ya que siempre hay 8 bits en un byte. El resultado da 576 GB por segundo de tasa de transferencia, mientras que la PlayStation 5 tiene 448 GB por segundo de tasa de transferencia. Así que ya podemos decirlo con toda confianza, la consola más potente de la historia es la PlayStation 5 Pro, pero en la plena teoría no es el doble ni mucho menos el triple de potente que la predecesora. Pero ¿sabes qué sí es potente? Tu like y suscripción, porque si llegaste hasta aquí quiere decir que te está gustando este contenido y te está sirviendo. Así que considera dejar ese me gusta, porque ayuda un montón a que YouTube y el algoritmo recomienden este video a más gente. Además, considera de verdad suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Algo que se presentó también, ya lo mencionamos, es esta tecnología nueva, el PlayStation Spectral Super Resolution o PSSR. Y es que sabemos que a más resolución, mayor detalle, pero también la GPU tiene más carga de trabajo, ya que al agrandar una resolución a la GPU le toca pintar más píxeles. Por lo tanto, van a disminuir los cuadros por segundo, la fluidez o los FPS. Es por eso que existen dos modos en la PlayStation 5: Fidelity, mayor detalle, más efectos gráficos como el Ray Tracing, y alta resolución, es decir, el famoso 4K. Pero esta fidelidad o esta mejora gráfica impacta directamente en la fluidez. Disminuyen los FPS a 30. También tenemos el modo Performance, que baja un poco la calidad gráfica y los efectos, o directamente anula ciertos efectos como el Ray Tracing, pero aumenta la fluidez a 60 cuadros y en algunos casos a 120 cuadros. Aquí es donde este PSSR entra en acción. Eso es una tecnología de reescalado que utiliza inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial ha sido entrenada con algoritmos y modelos de Machine Learning, en lo que sería aprendizaje automático, o si lo vemos de alguna forma, la IA estaría aprendiendo, ¿no?, de esos modelos y esos algoritmos que le presentan. Básicamente le muestran diferentes escenarios que podría llegar a encontrarse y cómo debería actuar en cada escenario. Su funcionamiento consiste en rellenar los espacios vacíos o espacios en donde no existe información entre los píxeles con un color determinado por la propia inteligencia artificial que podría integrarse adecuadamente a la imagen. Ahora, si eres un jugador de PC que está viendo este video, deja primero el like y suscríbete, pero además debes deducir que esto es como si fuera el DLSS de Nvidia. Y déjame decirte que no exactamente. No es lo mismo que el DLSS de Nvidia, pero podríamos decir que se acerca más a lo que es DLSS a comparación del FSR de AMD. Hay que tener en cuenta que el PSSR solo es el reescalado, no tiene nada de frame generation o de fluid motion frames. Quiere decir que no interpola fotogramas o no genera fotogramas, solamente es el reescalado. De hecho, la PlayStation 5 Pro cuenta con núcleos dedicados para hacer este proceso de reescalado, este PSSR. Por eso es que podemos decir que se acerca más al DLSS de Nvidia, que utiliza los Tensor Cores de la tarjeta gráfica. Todo parte de una imagen de menor resolución que será más cómoda de renderizar para la GPU de la PlayStation 5 Pro, y gracias a esta inteligencia artificial puede reescalarse esa imagen rellenando esos espacios entre píxeles. Así la GPU podría centrarse en renderizar los gráficos, lo que a la postre mejora el rendimiento, es decir, la fluidez, aumentando los cuadros por segundo o FPS, y centrándose también en mejorar y optimizar los efectos gráficos como el Ray Tracing, porque sí, este Ray Tracing avanzado que nos está vendiendo PlayStation 5 es más un término marketinero. En realidad hay varios tipos de Ray Tracing. Los más conocidos son de reflexiones y refracción, que calcula cómo la luz y los objetos se reflejan en las diferentes superficies, sea vidrio, agua o objetos brillantes. Pero también hay Ray Tracing de sombras, en donde se incluye la oclusión ambiental y determina la dureza de las sombras, además de la dirección de las mismas. O también hay Ray Tracing de iluminación global, simulando cómo la luz rebota entre las superficies de una escena, creando así una iluminación más natural y realista. En este caso, lo presentado o lo que vimos en las imágenes fue más enfocado al Ray Tracing de reflexión y refracción. Se dijo que tendrá el doble e incluso el triple de potencia en la PlayStation 5 Pro dependiendo del título. Ojo, doble o triple de potencia en el Ray Tracing específicamente. Todo esto gracias a lo que les dije, el PSSR, que le quita carga a la gráfica. Y depende del título también, porque seguramente si aplican muchos efectos de Ray Tracing, no aplican el Ray Tracing en su completo, no solamente en la refracción y reflexión, sino también en las sombras, en la oclusión y en la iluminación global, pues claro, eso va a pesar mucho en el título gráficamente y va a limitar o va otra vez a disminuir los FPS, y eso no es justamente lo que se busca aquí. Se busca es una buena calidad de imagen
imagen, mantener ese modo Fidelity, pero a buenos cuadros. Otro dato adicional en cuanto a los gráficos es que la PlayStation 5 Pro seguirá siendo compatible con el VRR, que es la Variable Refresh Rate o tasa de refresco variable, tecnología que salió para PlayStation 5 en 2022, o sea que tranquilos, no es nada nueva, ya la tiene la PlayStation 5 actual, y esto permite que la frecuencia de un monitor o TV se ajuste al contenido que se está mostrando. Así se evita el desgarro de la imagen conocido como tearing y el tartamudeo, también conocido como stuttering, y ustedes lo ven en pantalla, es horrible. Es muy importante tener en consideración todos estos nuevos conceptos que trae esta PlayStation 5 Pro a colación. Sé que pueden ser muy complejos algunos de ellos, pero por eso traté de explicarlos de la forma más clara y más simple que vi posible. Aún así, si tienes dudas de eso, déjame las dudas que tengas en los comentarios y yo los estaré leyendo y respondiendo por allí. De una vez acuérdate de dejar el like y suscribirte. Y sabes que también es muy simple limpiar y quitar esta asquerosa marca de agua en tu Windows. ¿Acaso no sabes que existe Casefan.com, la mejor tienda de licencias? Imagínate que el Windows 11 Pro genuino y original puedes conseguirlo a este precio de locura en Casefan, aplicando mi código de descuento. También tengo un código para Office y puedes conseguir otro software en oferta como videojuegos, antivirus o programas de diagnóstico y reparación. Entre los métodos de pago, Casefan admite PayPal, cuenta con una calificación altísima en Trustpilot.com y tiene soporte 24/7, así que no esperes más para activar tu software. En la descripción tienes más ofertas de Casefan.com. Una de las cosas de información que no se tocaron durante esa presentación fue el almacenamiento, y sí hubo cambios. Pasamos de 825 GB que tiene la FAT y 1 TB que tiene la Slim a 2 TB que tendrá la PlayStation 5 Pro. ¿Es algo positivo? ¿Es algo negativo? Es un aumento y punto, pero para mí podría ser algo negativo porque hizo aumentar el valor de la consola, y viendo el precio, pues claro que es negativo. Como información adicional, también se incluye en esta nueva consola de PlayStation 5 Pro Game Boost, que se puede aplicar a más de 8500 juegos retrocompatibles de PlayStation 4 y que son jugables en PlayStation 5. Esta PlayStation 5 Pro va a estabilizar y mejorar el rendimiento de los juegos compatibles, y en algunos juegos seleccionados de PlayStation 4 se mejorará la calidad gráfica y resolución. El problema es que no han oficializado el listado de estos juegos de PlayStation 4 compatibles, pero Sony dice que estas mejoras se incluirán como parches o actualizaciones de software gratuitas. Esos juegos se podrán identificar con la etiqueta de mejorado para PlayStation 5 Pro o en inglés como PlayStation 5 Pro Enhanced. Algunos juegos que traerán estas mejoras ya fueron oficializados al final de la presentación, y aquí está listado en pantalla como lo puedes ver y con algunas imágenes de los juegos de fondo. Adicionalmente se anunció que para la PlayStation VR 2 también se incluirán mejoras en la resolución, rendimiento y gráficos en la PlayStation 5 Pro. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? La fecha de lanzamiento de esta consola será el 7 de noviembre de 2024 en todos los países y la preventa comienza el 26 de septiembre. Listo, ya abarcamos y hablamos de todo sobre esta nueva consola. Debo decir que es sorprendentemente potente esta PlayStation 5 Pro y para mí es un gran avance, pero también hay varias decepciones de este anuncio. Empecemos recordando lo que se prometió al inicio cuando trataban de vender estas nuevas consolas y esta nueva generación de consolas. Tanto para Xbox como para PlayStation no fue indiferente. Supuestamente el estándar que íbamos a manejar eran los 4K 60 cuadros en todos los juegos. Hoy por hoy nos damos cuenta que no fue así, incluso hasta en las propias cajas Sony prometió el famoso 8K, cuando en realidad solo un juego puede ejecutarse en esta resolución. Luego este mismo año quitaron el famoso 8K de las cajas, seguramente preparando el terreno para este lanzamiento de la PlayStation 5 Pro. Y por supuesto, lo olvidaba, obviamente también prometen que esta PlayStation 5 Pro va a ir a 8K en varios juegos, entre ellos ya oficialmente Gran Turismo 7. Curiosamente en el medio CNET pudieron probar un poco de lo que es esta PlayStation 5 Pro con ese Gran Turismo y sí dicen que va a 8K, que se ve increíble, pero nunca mencionaron nada de la tasa de cuadros. Me parece de hecho lógico que vaya a 30 cuadros por segundo en 8K. Pero con todo eso que demostró Mark Cerny y PlayStation, a mí al menos me prometen que como mínimo 60 cuadros por segundo, 60 FPS va a ser el estándar de aquí a final de la generación, como mínimo, porque incluso yo esperaría en varios juegos que vayan a 120 cuadros por segundo, ¿no? ¿No?
Y el problema de todo eso es que ni siquiera ha salido la consola. Mira lo que es esto, ni siquiera ha salido la consola y ya hay medios o periodistas muy reconocidos como Tom Warren de The Verge que mencionan que la etiqueta PlayStation 5 Pro Enhanced no garantiza los 4K 60 cuadros y que al parecer seguirá habiendo juegos con la etiqueta de PlayStation 5 Pro Enhanced que vayan a los famosos 30 cuadros por segundo. Y lo siento mucho, pero no puedes venderme una consola a $700, 800 euros que salen en Europa, bien jodidos los europeos, la verdad, que no me garantice el 4K 60 cuadros en todos los juegos. Lo siento, no. Tampoco puedes venderme esa consola a ese precio enfocada al jugador pro, por algo que llama PlayStation 5 Pro, al jugador más intenso, más fan, sin incluir una unidad Blu-ray con la consola, porque sí, eso no lo mencionaron, no te incluyen la base, pero tampoco te incluyen la unidad Blu-ray, es la PlayStation 5 Pro digital. Si quieres agregarle la unidad Blu-ray lo puedes hacer, la vende por separado Sony, porque sí es compatible, ojo, ya tuviera descaro Sony de hacer esta consola compatible por una específica unidad Blu-ray, pero no fueron tan descarados. Es que podemos agradecerles un poquito algo, y es que la unidad Blu-ray que puedes comprar para la Slim también va a ser compatible para esta PlayStation 5 Pro. Pero sí, al jugador que compra todos los juegos en físico, que es bien intenso y fan de PlayStation y que tiene en su repisa todos los juegos aquí puestos de PlayStation 5, de PlayStation 4 incluso también, pues no le incluye una unidad Blu-ray Sony. En serio, me parece terrible esa opción. Y de hecho justo el usuario pro, ese usuario hardcore, es el público al que va dirigido esta consola, y para mí es una contradicción enorme esto, porque para mí no se justifica que el PlayStation 5 Pro tenga estos modos mejorados para algunos juegos del catálogo de PlayStation 4, y que muchos de los jugadores que tengan estos juegos físicos de PlayStation 4 o que quieran comprar los juegos físicos de PlayStation 4 porque son ahorita baratos, son asequibles, pues no van a poder utilizarlos en la PlayStation 5 Pro porque van a tener que pasar por caja y comprar una unidad Blu-ray aparte. Nuevamente, no puedes venderme una PlayStation 5 Pro que tampoco incluya el stand. Es que no puedo colocarla en vertical si quiero. El stand vertical, si quiero comprarlo, me cuesta $30 y la unidad Blu-ray $80. En total, si quiero disfrutar la mayor experiencia y soy un jugador hardcore, me va a tocar pasar por caja pagando $810, 910 euros. Es una locura completa para mí eso. Esta consola se siente con ausencias, por eso mismo se siente apurada porque no hay juegos. Esta generación ha sido muy huérfana de juegos exclusivos potentes de PlayStation. Los hay, pero son pocos, hay que decirlo, son muy pocos. Además, esta consola no sale con un título abanderado. El abanderado es el GTA 6, pero todavía falta tiempo para que salga GTA 6. Además, obviamente para los que tienen la duda, porque increíblemente hay gente que me ha preguntado en los anteriores videos que he hecho de PlayStation, sí, GTA 6 también saldrá para la PlayStation 5 Fat y la Slim. GTA 6 será un juego de esta generación en general. Incluso va a salir también, y estoy seguro de eso, para la Xbox Series S. Pueden estar tranquilos de eso. Ahora, yo me preocuparía porque según esto que menciona Tom Warren, imagínate si un usuario se compra esta consola para jugar solo al GTA 6 cuando salga a plenitud y no te corra más de 30 cuadros por segundo. Para mí sería otra decepción enorme, sería terrible. ¿Y por qué la PlayStation 5 Pro sale a este precio desorbitado? Básicamente porque el mercado lo ha permitido así. ¿Por qué la Xbox Series X de 2 TB salió a $600 y sigue en ese precio? Porque Xbox no se ha visto obligado a bajarle el precio, porque la gente la compra. Para mí es un precio alto esa consola. El mercado está permitiendo este incremento de precios desorbitados, y Sony está pensando que las cosas a cualquier precio las van a comprar igual, porque tenemos el ejemplo de la PlayStation Portal, que sí, la compraron, muchos usuarios la compraron y muchos pensamos que iba a ser un fracaso en ventas. Entonces, esa consola no es mala, esa consola trae cosas muy interesantes, pero me parece que no es necesaria, al menos por ahora, y va enfocada a un público o un nicho muy cerrado que incluso Sony propiamente desaprovecha por sus malas prácticas apolísticas, si se puede llamar de una forma, al vendértela incompleta, vendértela por partes, porque recordemos que Apple primero quitó el jack de audífonos, luego fue el cargador, que porque la cajita y porque el ser más ecológico. Por ese mismo camino va Sony, por ese mismo camino va PlayStation. Y Xbox, no lo crean, si a Sony le funciona esto, también va a ser las mismas prácticas. Yo personalmente espero que a Sony no le funcione esto y que ojalá se estrelle en ventas, porque esas son claras intenciones para tantear el terreno, ir pisando poco a poco a una futura PlayStation 6. Ojalá que no lleguemos a ver esa consola rondando los $1000 o 1000 euros. Esperemos que no sea así, porque estamos acercándonos peligrosamente al costo de una PC. Y hablando justamente de eso, a
este lado de la pantalla te dejo dos videos que próximamente subiré. Si no están subidos te dejaré otros videos de reemplazo. Uno de ellos con varios presupuestos para PCs gamer que puedan equipararse con la PlayStation 5 Pro. Y el segundo de aquí abajo para el tipo de usuario específico que va a destinar esta PlayStation 5 Pro. Quizá pueda ser tú, quizá no lo seas. ¿Quieres averiguarlo? Ve este video de acá.